Área de polígono. Polígono es una figura geométrica cerrada de varios lados. Aquí vemos un polígono que tiene 5 lados. A ese se le conoce como pentágono. Tenemos otro polígono que tiene 6 lados, que se le conoce como hexágono. Tenemos otro de 7 lados y se le conoce como hectágono. El de 8 lados se llama octágono, el de 9 lados se llama eneágono y el de 10 lados se llama decágono. Y así van recibiendo su nombre de acuerdo al número de lados que tiene cada polígono. Valga hacer la aclaración, un triángulo y los cuadriláteros son polígonos. ¿Por qué? Porque son figuras geométricas cerradas de varios lados. Lo único que están dentro de otra clasificación. Los triángulos son de 3 lados y los cuadriláteros de 4 lados. Elementos de un polígono. Vamos a tomar este polígono, que es de 5 lados, o sea, un pentágono, como ejemplo. Y en esta pizarrita vamos a ir escribiendo sus elementos o partes. Vértice es el punto en cada extremo del polígono. Miren, en cada extremo del polígono hay un vértice, se forma un vértice. Entonces, como es un pentágono, hay 5 vértices. Lados es el segmento que une dos vértices consecutivos, como podemos ver ahí. Miren, se van uniendo consecutivamente los vértices y forman un lado del polígono. Entonces aquí vemos que hay 5 lados, que es la unión de dos vértices consecutivos. No puedo unir este vértice de abajo con el de arriba, al centro. ¿Por qué? Porque no está consecutivo. Hay un vértice que está antes, si me voy por el lado derecho, y si me voy por el lado izquierdo, hay dos vértices que están antes. Entonces no son consecutivos. Tienen que ser consecutivos para que se forme un lado. Centro es el punto que equidista de cada vértice del polígono. ¿Qué significa la palabra equidista? Significa que este punto está a igual distancia de cada uno de los vértices. Por eso se le llama centro, porque está en medio. En medio. Si aquí mide 5 centímetros, aquí va a medir 5. De aquí a acá hay 5, y de aquí a acá hay 5, y de aquí a acá hay 5. Va a estar al centro. Equidista. Está a igual distancia el centro de cada vértice. Altura. La altura es el segmento perpendicular desde la base hasta el vértice más elevado. Esta es la base. La base va a ser el lado que está acostado horizontalmente en el polígono y se extiende hasta el vértice más alto. Aquí tenemos otros dos vértices, como podrán ver, pero el que está más alto es el de en medio. Entonces vamos a trazar la altura desde la base hasta ese vértice más alto. Y tiene que ser en forma perpendicular, es decir, que forma 90 grados. Ángulo es la abertura entre los lados del polígono con un vértice en común. Miren, está este lado que es la base con el lado que le sigue a la izquierda, y la abertura que se da entre ambos forman un ángulo. Igual si tomo este lado con el que le sigue, la abertura va a ser esta que está aquí, miren. Y lo mismo al otro lado y entre los otros dos lados. Ese es el ángulo, la abertura que se da entre dos lados del polígono, con un vértice en común.
¿ya? No puede ser este lado con este lado, porque no tienen ningún vértice en común. Apotema. El apotema es el segmento perpendicular, es decir, a 90 grados, que va desde el centro, como ven esto en morado, hasta el centro de cualquiera de sus lados, pero en forma perpendicular. Es decir, que el apotema puede ir también hasta este lado derecho de abajo, o al lado derecho de arriba, o al lado derecho izquierdo de arriba, o al lado izquierdo de abajo, pero en forma perpendicular y al centro de cada lado. Y por último tenemos las diagonales, que es el segmento que va desde el centro del polígono a cualquiera de sus vértices. Miren, ese que va en verde, desde el centro a cualquiera de sus vértices. Es decir, que también este diagonal puede venir hacia el vértice inferior derecho, o puede venir desde el centro hasta el vértice inferior izquierdo, desde el centro hasta el vértice superior izquierdo, o bien desde el centro hasta el vértice de arriba, central. Perímetro y área de un polígono. En esta pizarra vamos a ir realizando los ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular el área de un pentágono de 5 centímetros de lado y un apotema de 2.6 centímetros. Aquí la sugerencia es que antes de empezar a realizar el ejercicio, visualicemos cómo es el polígono para que tengamos una mejor idea. Es decir, que lo imaginemos o bien que lo tracemos en una hoja aparte o a un lado del ejercicio. Este ejemplo me habla de un pentágono, o sea, un polígono de 5 lados. También me dice que cada uno de sus lados mide 5 centímetros. La base, aquí 5 centímetros, luego este otro va a medir 5 centímetros, el que sigue 5 centímetros, el que sigue 5 centímetros y el que sigue 5 centímetros. Todos van a medir 5 centímetros, porque es un polígono regular, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. También me dice que tiene un apotema de 2.6 centímetros. Y recordemos que el apotema es el segmento que sale desde el centro hasta el centro de uno de sus lados en forma perpendicular. Es decir, que este apotema puede ir a cualquiera de los lados, pero en forma perpendicular y hacia el centro, hacia la mitad de cada uno de sus lados. 2.6 centímetros. Bueno, una vez que ya tengo la idea de cómo es el ejercicio, paso a resolverlo. Paso número 1. Determinar los datos. Y aquí tenemos los datos. Primer dato que nos da es el número de lados. Como es un pentágono, el número de lados lo vamos a representar con una n. Y como es un pentágono, va a ser 5. Luego me dice de los lados. Los lados los vamos a representar con una L y cada lado mide 5 centímetros. Y finalmente nos da el dato del apotema, que lo vamos a representar con una A y mide 2.6 centímetros. Entonces acá yo ya tengo lo que son los datos del problema. Paso número 2. Calcular el perímetro del polígono. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? N por L, es decir, número de lados por la longitud de cada lado. Entonces vamos a sustituir, en vez de escribir N y en vez de escribir L, vamos a escribir sus valores correspondientes.
correspondientes. ¿Cuánto es n? 5. ¿Cuánto vale L? 5 centímetros. ¿Y qué me queda? Una multiplicación, 5 por 5, 25 centímetros. Y eso va a ser igual al perímetro. Aquí lo podemos comprobar. El perímetro ya dijimos que es la orilla del polígono. En este que está en rojo, la base, vamos a comenzar. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25. Ahí está, miren, el perímetro, 25 centímetros. Paso número 3, calcular el área del polígono. ¿Y cuál es la fórmula del área? Perímetro por apotema entre 2. Entonces, en vez del perímetro, que es la P, vamos a escribir 25 centímetros. Y en vez del apotema, que es la A, vamos a escribir su valor, 2.6 centímetros. ¿Qué me queda? Una multiplicación, 25 centímetros por 2.6 centímetros, y la respuesta de eso la divido entre 2. 25 por 2.6 me da 65. Y centímetros por centímetros siempre me va a dar centímetros cuadrados, porque es la unidad de medida de un área, de una área. Las unidades van a quedar al cuadrado. Y ahora, ¿qué me queda? Solo dividir 65 entre 2, y eso es igual a 32.5 centímetros cuadrados. Para que diferencien el área con el perímetro. Perímetro ya dijimos que es la orilla nada más. Y el área es lo que está en blanco. Todo lo que está adentro. Como aquí en esta pizarra. El perímetro sería lo que está en negro y el área sería lo que está en blanco. Ejemplo número 2. Calcular el área de un hexágono de 4 metros de lado y un apotema de 2.3 metros. Bueno, acuérdense que lo primero que se sugiere es imaginarse o dibujar el polígono que nos están pidiendo. Es un hexágono, es un polígono de 6 lados. Luego nos dice el ejercicio que cada lado mide 4 metros. 4 metros, miren, cada lado mide 4 metros. Y por último nos dice que el apotema, que recordemos que es el segmento perpendicular que va desde el centro hasta el centro de uno de sus lados, es de 2.3 metros. Paso número 1, determinar los datos. Bueno, el primer dato que necesitamos es el número de lados, que es n. ¿Cuánto es? Es 6. ¿Por qué? Porque es un hexágono. Tiene 6 lados. Luego, el segundo dato es L, que representa los lados. ¿Y cuánto mide cada lado? 4 metros. Y el último dato que ocupamos es el apotema, que lo representamos con una A. Y mide 2.3 metros. Ahora vamos a calcular el perímetro del polígono. Y el perímetro es igual al número de lados por la longitud de cada lado. ¿Quién es n? N va a ser igual a 6. ¿Quién es L? L va a ser igual a 4 metros. Entonces me queda una multiplicación, 6 por 4, 24 metros. Ya tengo el perímetro. Ahora paso a calcular el área del polígono. Y la fórmula es perímetro por apotema entre 2. Sustituyo. ¿Quién es el perímetro? 24 metros. Miren que la fórmula es la misma. Lo único que en vez de escribir las letras, voy escribiendo sus valores. 24 metros. ¿Y quién es el apotema? 2.3 metros. Y como en el ejemplo número 1, me queda una multiplicación y después una división.
Entonces, primero efectúo la multiplicación. 24 por 2.3 es igual a 55.2 metros cuadrados. Metros por metros, metros cuadrados. Siempre recuerden eso. Cuando se dan las unidades de medida de un área, las respuestas son en cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas. Y cuando se dan la respuesta de un perímetro, las respuestas son lineales, porque es en forma de línea recta, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Entonces solamente queda m a la 1 y aquí queda m a la 2, metros a la 1 o metros a la 2. Y aquí finalmente divido 55.2 entre 2 y la respuesta es 27.6 metros cuadrados. Entonces, el perímetro de este hexágono es de 24 metros. Y aquí lo comprobamos. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24. Y la del área es de 27.6 metros cuadrados. Es decir, que necesitaría pintar, si fuera una pared, 27.6 metros cuadrados. Pintura para 27.6 metros cuadrados. Pintura blanca. Y ahí damos por concluido lo que es el tema de área de un polígono.